Charo, Juan Aguilera es el gerente de la Asociación Empresarial Sevillana de Constructores y Promotores, GAESCO. Buenos días, señor Aguilera, bienvenido. Buenos días. Además, profesor de urbanismo, algo que nos puede venir sensacional para alguna reflexión que quizá le pidamos. En fin, tiempo al tiempo. Francisco Fernández Olmo es presidente del Círculo de Empresas Andaluzas de la Construcción, Consultoría y Obra Pública, CEACOP. Señor Fernández Olmo, buenos días, bienvenido. Buenos días, gracias. Gracias por estar ambos en la televisión pública andaluza. Constituye un privilegio y la verdad, una alegría poder hablar con representantes de la construcción, un sector tan importante de nuestra economía y tan referido mañana a mañana, tarde a tarde, a propósito de crisis económica. No sé si... Y además con reflexiones que no son en muchos casos como para sentirse orgulloso de ellas. Uno lo dice acordándose de amigos que tiene precisamente en el ámbito que ustedes representan, la patronal de la construcción, que llevan años pasándolo bastante mal. No sé si en algún momento se han podido ustedes sentir de alguna forma, algo así como estigmatizados. Bueno, yo les debo de decir, en primer lugar, que para nosotros es un privilegio estar aquí con vosotros para hablar de un tema tan importante como sin duda lo es el sector de la construcción, y que particularmente para mí en el ámbito personal en que usted está diciendo, pues estoy un poquito preocupado de la situación. No en vano, pues soy ingeniero de caminos, desde chiquitito estoy en el sector y veo además a la juventud, ya que ha hecho referencia a mi condición de profesor en la Escuela de Arquitectura, como la juventud que ahora mismo está estudiando en el sector, pues tiene una serie de dificultades para poder trabajar en él. No están solamente las empresas, sino las personas que estamos dentro de ellas, las que estamos en una situación francamente complicada. ¿Cómo lo ve usted, señor Fernández? Sí, lo ha dicho usted, muy estigmatizada, demasiado estigmatizada. O sea, se nos han cargado las culpas y todos los sapos de esta crisis económica que empezó con la crisis financiera. Afortunadamente parece que al cabo del año los políticos se han dado cuenta y apuestan de nuevo por el sector. No era el león tan feo como lo pintan, pero cuando tú ves que han caído en torno al 40% de las empresas que conoces a tu alrededor, eso es muy doloroso. Es que, por ejemplo, ayer, a plena luz de la ciudad de Sevilla, que es tanta, en presencia del heredero de la corona española, de la presidenta de la Junta de Andalucía, del ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, del alcalde de Sevilla, de la delegada del Gobierno Central en Andalucía, con representantes de Harvard, de Cambridge, de Massachusetts, etcétera, los organizadores le dicen a la prensa: la situación actual de la economía europea y española requiere un cambio de modelo económico. Otras veces decimos cambio de modelo productivo, más enfocado a la investigación y a la innovación tecnológica. ¿En qué términos se sienten ustedes si se sienten aludidos por ese tipo de reflexiones? Bueno, nosotros venimos oyendo que efectivamente la economía española y la andaluza en particular pues necesita insistir más en la innovación y en el I+D+I. Hemos esperado de una manera prudente para que efectivamente este cambio de producción de modelo productivo se pueda propiciar, pero lo cierto y la verdad es que el sector de la construcción está hundido y con él se ha hundido el empleo y se ha hundido la economía, y es necesario reactivar el sector de la construcción porque la capacidad de generación de empleo que tiene nuestro sector, no solo en él, sino en la economía auxiliar, es básico para que efectivamente se pueda reflotar una situación medianamente admisible. Las palabras que hemos dicho proceden de la cobertura de la inauguración del Congreso Internacional de Viveros de Empresas ayer, hemos dicho, en la ciudad de Sevilla. ¿Algo que añadir, señor Fernández? Sí, no, que en absoluto. O sea, no está reñido en absoluto ese cambio de modelo con que siga existiendo un sector de la construcción, sobre todo basado en obra pública, que es la que nosotros defendemos desde CEACOP, como elemento dinamizador de la economía andaluza, a otros niveles, evidentemente, y con cierta lógica, y con esa aplicación de normativa, tanto de investigación como ahora el caso de la eficiencia energética, a las nuevas construcciones, pero no quita una cosa a la otra. Bueno, a ver, hoy lo venimos anunciando, el Consejo de Gobierno, el Gobierno de Andalucía, tiene previsto aprobar, ya saben, el decreto, que se llama Decreto Ley de Construcción Sostenible, después de que el pasado 21 de febrero quedó constituida la que se llama Mesa de la Construcción Sostenible. Este decreto parece que va a contener estrategia para los años 2015-2020 para el sector de la construcción sostenible, se dice, y también un plan de choque de 200 millones de euros para 2014 y 2015. No sé cómo ven esta perspectiva. ¿Qué esperan de este decreto, señor Aguilera? Bueno, nosotros apoyamos cualquier iniciativa y cualquier programa que esté encaminado a impulsar el sector de la construcción.
fundamentalmente por la situación que tenemos, con un 40% de desempleo, con más de 500.000 parados en la región. Bienvenido sea este programa, pero la verdad es que el sector de la construcción necesita una atención bastante más fuerte, más profunda y más amplia para poder llevar a cabo pues toda la serie de actuaciones que necesitamos. Y en ese sentido, pues nosotros vemos que este plan es un plan de dotación de instalaciones cara al ahorro energético y a la eficiencia energética de las edificaciones, pero en ningún momento aborda pues lo que de verdad necesita el sector, que es la rehabilitación de los edificios y la renovación urbana de muchas barriadas que no tienen en ningún momento las condiciones dignas como para que se pueda vivir en ellas de manera confortable. Ven bien, por tanto, la iniciativa, pero no les parece suficiente, señor Fernández. Claro, por supuesto, aparte de que hay una directiva europea que nos obligará, todas las iniciativas que provoquen inversión son buenas, todas. Lo que pasa es que nosotros no lo entendemos como un desarrollo de la construcción en el ámbito que entendemos la construcción, tanto la pública como la privada, pero sobre todo la pública, más que nada porque van a ser, como ha dicho Juan, la mayoría adaptación a normativa europea de eficiencia energética, muy focalizada en tres temas fundamentales: el tema de cerramientos, carpinterías y fachadas. Claro, el grueso del sector de la construcción son paletas, para entendernos. O sea, gente que sabe de obra, es gente que hace obra. Y ese sector va a seguir. Nosotros no confiamos en que eso provoque un renacer en el empleo, en lo que es el trabajador de la obra en sí, ¿no? Sino más bien, ya digo, otro tipo de actividades que le vendrá muy bien, todo el tema de carpinterías, el tema de rehabilitación de fachadas y de cubiertas, pero que la construcción necesita mucho más, necesita un mayor empuje por parte de la Administración y sobre todo por la andaluza, en campos que tiene abiertos y que a día de hoy todavía no se le ha dado reinicio o funcionamiento. A propósito de ese empuje, hemos dicho que antes de este decreto ley que va, al parecer, según lo anunciado, a aprobar hoy el Gobierno de Andalucía, el pasado 21 de febrero, hace prácticamente un mes, se constituyó la Mesa de la Construcción Sostenible, a la que Gaesco, a través de FADECO, ¿no?, de la patronal andaluza de los promotores, sí que pertenece. Sin embargo, CEACOP no. Les pregunto a cada uno por qué. ¿Por qué sí pertenece a esa mesa? ¿Por qué no pertenece a esa mesa? Y un poco, aunque ya lo vienen ofreciendo, completando su diagnóstico de la situación de la construcción. Empieza el señor Aguilera, si quiere. Bueno, nosotros pertenecemos a la construcción sostenible, a la Mesa de la Construcción Sostenible, porque estamos integrados en FADECO y en la CEA. Sin embargo, pues estamos a la espera de que nos convoquen formalmente para poder entrar en faena y en materia y poder de verdad pues expresar nuestra opinión y nuestro balance de las actuaciones que hay que llevar a cabo. Nosotros vemos este plan de la construcción sostenible muy circunscrito y muy ceñido a lo que es el ahorro energético, y creemos que hay que ampliarlo habida cuenta de que la antigüedad de las edificaciones que ahora mismo tenemos en Andalucía, pues el 50% de ellas no se acomodan a la norma del Código Técnico de la Edificación, que fue el que promulgó también las medidas de ahorro energético. Nosotros creemos que hay que ir a plantear en la Mesa de la Construcción una actuación, ya digo, más amplia, de tal manera que no se hable solo de construcción sostenible, sino de urbanismo sostenible. Tenemos muchas barriadas en todas las ciudades andaluzas en las que hay problemas de accesibilidad, problemas de habitabilidad, de condiciones higiénico-sanitarias de las propias edificaciones, de falta de dotación de equipamiento, de dotaciones básicas para la ciudadanía, y ahí es donde de verdad nosotros estimamos que puede haber un gran impulso al sector de la construcción y donde tengan cabida de verdad los oficios tradicionales del sector nuestro. Lo que pasa es que quizá al hablar de construcción sostenible se está subrayando de modo implícito que ha habido algo insostenible en la construcción que hace falta cambiar, señor Fernández. Bueno, es que desde CEACOP lo que pensamos es que el nombre de construcción más tendría que haber sido una mesa por la eficiencia energética. Es decir, siempre ha habido áreas de rehabilitación en la vivienda a lo largo de los años anteriores, esto no es nuevo. Unas veces la rehabilitación de infravivienda, otras veces las rehabilitaciones apoyadas por la Junta de Andalucía y a través de la Consejería de Fomento en barriadas deprimidas, en sectores muy desfavorecidos. Esto es una más, quizás algo un poquito más grande, ¿no?, por decirlo, porque se le dota en principio de 200 millones de euros como plan de choque. A lo que preguntaba, el hecho de que nosotros no hayamos estado en la mesa, bueno, tampoco sabemos qué criterios se han seguido para formar esa mesa de la construcción sostenible. CEACOP no está integrada en CEA, no sabemos si será ese el motivo. No, creemos que no, pero claro, una vez que vemos el decreto y de lo que va, pues nosotros realmente, como focalizamos muy mucho a la inversión pública en su conjunto,
entendemos que esto se refiere más a subvenciones para dotar a las viviendas, sobre todo las anteriores al año 82, de la antigua norma, de los requisitos que Europa nos exige para eficiencia energética, pero no de construcción. Debemos separar lo que es construcción, lo que es la construcción pura, de lo que es una rehabilitación basada en la eficiencia energética. Sobre criterio, le apunto, el gobierno andaluz decía, construcción sí, pero especulativa no. Bueno, vamos a la demagogia de siempre, pero aquí no estamos hablando de especulación. O sea, el cambio de modelo productivo no quiere decir vamos de la especulación a otro cambio de modelo productivo basado en... Mire, está muy bien rehabilitar edificios, evidentemente hay que hacerlo, pero esa es una faceta de la construcción que tenemos en todas las ciudades de Andalucía y en todas las ciudades de España. Otra cosa es la inversión que cualquier gobierno tiene que hacer para mantener sus propias infraestructuras, infraestructura viaria, infraestructura de carretera, infraestructura de depuración, infraestructura educativa, infraestructura sanitaria. Eso requiere mucho dinero y eso está ahí. Y no vemos un plan dirigido simplemente a eso, a mantener lo que hay, no ya a hacer obra nueva. La especulación, cuando hablamos, claro, de los años del boom inmobiliario, en cuanto a lo que era la promoción privada, por entenderlo así, bueno, ese es un sector que está ahí y que evidentemente hubo un periodo especulativo muy acuciado o alentado por las propias entidades financieras. ¿Cómo se explica usted ese periodo, eso que hemos llamado la burbuja inmobiliaria? La burbuja inmobiliaria, es que son muchos factores los que inciden. Se unía por una parte la demanda de vivienda, sobre todo exterior, y la demanda de las propias entidades financieras de comprar dinero, porque era bueno dar dinero para hacer promoción. Y el promotor promovía porque vendía. O sea, no nos engañemos. Yo no conozco mucho la faceta de la promoción, más la construcción pura, como elemento de generador de empleo. Los constructores construíamos aquello que nos contrataban, ni más ni menos, sea público o sea privado. Pero quizás Juan le pueda apuntar algo más sobre... Profesor de urbanismo, ¿cómo, señor Aguilera, cómo, en sus términos, cómo fue aquello, esa década, se dice, de 97 a 2007, de burbuja inmobiliaria creciente, hasta que reventó? Bueno, pues fue un proceso que está explicado suficientemente en numerosos ámbitos, con una abundancia de elementos financieros que condujeron a que la gente pudiera comprar de una manera fácil y cómoda y con una revalorización de los activos importantísimos en el corto plazo, que invitó a que se generalizara más que la adquisición de la vivienda como elemento básico para la población, como elemento de inversión en que tenía una ganancia inmediata, ¿no? Pero yo, si me lo permite, pues creo que también en este programa debemos centrar la cuestión en la rehabilitación y también destacar que la rehabilitación tiene una gran potencialidad para la generación de empleo, más allá incluso que la vivienda de nueva planta. Por cada millón de euros que se invierte en una vivienda de nueva planta, pues se generan 18 puestos de trabajo. Sin embargo, la rehabilitación se triplica esa capacidad y se llega a conseguir el tener una generación de 54 empleos por cada millón que se invierte. En definitiva, bienvenido sea de verdad pues un plan de rehabilitación, pero un plan que sea de todo el sector y de toda la edificación y de la construcción que realmente tenemos. No en ningún momento pues un plan de dotación de instalaciones para propiciar el ahorro energético, porque de poco sirve, y no quiero trivializarlo mucho, de poco sirve que a un anciano lleno de goteras y de deficiencia, pues bueno, pues se le quiera poner una envoltura nueva como una camisa de seda, creyendo que con que se le pone un revestimiento a la edificación están resueltos los problemas internos. La construcción andaluza tiene una necesidad imperiosa de rehabilitar las infraestructuras suyas y todas las dotaciones que tiene. ¿Detectamos alguna zona de desencuentro o desacuerdo entre ustedes? Porque el señor Aguilera, señor Fernández, habla bastante de la importancia de la rehabilitación como objetivo, ¿no?, para digamos, mejorar la situación del sector, y usted, sin embargo, nos ha parecido ver que lo encuentra insuficiente y que demanda la vuelta de la obra pública. Por cierto, se dice que no está ni se la espera. Bueno, allá los políticos. Es fácil decir no cuando no hay dinero. Si hubiera dinero, probablemente sería así. Evidentemente no se puede construir con irracionalidad. Hay que ir con racionalidad. Evidentemente que la rehabilitación, claro que genera empleo.
pero no en las cantidades que puede suponer para el sector el que la obra pública vuelva a ser un elemento dinamizador. No evidentemente en los valores que había por los años 2007 o 2008, 2006, 2007, 2008, pero sí vamos por lo menos a mantener lo que hay, y eso necesita de dotación. La rehabilitación, claro, la rehabilitación de viviendas, desde el punto de vista de rehabilitación integral de vivienda, sí genera mucho empleo. Si solamente la referimos a eficiencia energética, el empleo es bastante menos y muy focalizado sobre todo a empresas instaladoras. También han dicho ustedes, en esto creo que han coincidido, que antes de, digamos, enfocar el arranque de planes nuevos hay que preocuparse en pagar las deudas nacidas de planes antiguos. ¿Esto lo mantienen? Lo mantenemos y lo sufrimos, y lo estamos sufriendo. Nosotros hemos estado involucrados en numerosos planes de la Junta de Andalucía, ya se llame el Plan OLA, el Plan Proteja o los planes andaluces de vivienda, en donde hemos comprometido nuestros recursos, nuestros patrimonios, nuestras actuaciones, y finalmente, después de realizadas las obras y de entregadas las obras, nos encontramos con que todavía tenemos deudas pendientes. Yo le pido públicamente a la Junta el que extreme todas las medidas de seguridad en este nuevo plan de construcción sostenible, respecto a los pagos a las empresas que se vayan a comprometer en el tema. Que el plan de construcción sostenible no olvide la rehabilitación y que la obra pública sea reconsiderada. ¿Sabe usted que el gasto público que implicaría está bastante lejos de los planes en los que cree una tal Angela Merkel? No quiere gasto público ni de lejos. Usted lo sabe. Sí, vale, pues entonces tendremos que recogerlo como ya hemos hecho las paletas, irnos a Sudamérica o irnos a África a construir. Solo un dato. Nosotros estamos todos los días viajando por nuestras carreteras. Un ejemplo, un euro que nos invierte en conservación, dentro de 3 años son 5 euros. Y dentro de 5 años son 25 euros en reparaciones. Si me lo permite, decirle que la señora Merkel pues tiene en Alemania una tasa de actividad rehabilitadora del 56%. Y nosotros en España estamos a la mitad. Hace falta, estamos en el 28%. Hace falta insistir bastante más y aplicar bastante más recursos a la rehabilitación de nuestras ciudades. ¿Hará falta que nunca más se produzca, o creen ustedes que estamos curados en salud, nunca más habrá una burbuja inmobiliaria, un crecimiento exponencial de los precios en la vivienda? Fue el caso, hasta más allá de donde los fundamentos del propio bien justificaban. Un crecimiento que fue del 195% los precios de la vivienda entre 1997 y 2007, cuentan los estudiosos. Eso, digamos, ¿estamos curados? ¿Nunca más pasará? Hombre, nunca se sabe qué nos deparará el futuro. Evidentemente, con la situación que hay ahora mismo, con la cantidad de vivienda deshabitada y con la falta total y absoluta de financiación, yo creo que no lo vamos a conocer. En fin, le van a preguntar también en nuestra mesa Antonio Yélamo, Rafa Rodríguez y Lalia González. Son los representantes de Gaesco y de CEACOP, patronal de la construcción, señor Fernández, señor Aguilera. A quien queráis, por favor, con pregunta concreta dirigida para muy brevemente, muy buenos días. Piden ustedes más inversión en infraestructura, en rehabilitación. Para eso hacen falta recursos públicos. No hay recursos públicos. ¿O sí? ¿De dónde los sacarían ustedes? ¿Del capítulo de educación, de dependencia, de sanidad? Pues mire, y a lo mejor probablemente de la vivienda. Porque nosotros hemos tenido pues un incremento de todas las cargas fiscales y urbanísticas de la vivienda que son absolutamente insoportables. El precio de la vivienda, el precio actual de la vivienda se ha reducido de una manera notabilísima como consecuencia de la contención de costes laborales, de costes estructurales, de costes financieros, de todo tipo, menos de los costes fiscales que las administraciones siguen agravando el coste de la vivienda. Habría que empezar por ahí, por racionalizar también toda la serie de impuestos que la vivienda tiene. Los actos jurídicos documentados, por ejemplo, se multiplicaron por 400, no por 195, sino por 400. Hace falta tener una actuación más decidida y más firme y más comprometida con la vivienda por parte de todas las administraciones. Rafa. De acuerdo con lo que está hablando, realmente tiene futuro el sector de la construcción, sea por la vía de construcción sostenible o la construcción del pasado. Se va a salir de la crisis a corto o medio plazo, lo digo de cuestión objetiva. Y de otra parte, plantearles también, estamos hablando de culpables en la situación. ¿Qué culpa han tenido ustedes, los constructores y los promotores, en la crisis del sector, en que se haya hundido? ¿Qué culpa han tenido y qué deben de hacer ustedes para ayudar a salir de la crisis, al margen o no de que estar supeditados siempre a la obra pública? Bueno, sobre la primera pregunta que nos formula,
debo decirle que estoy firmemente convencido que el sector de la construcción y concretamente el sector inmobiliario tiene un gran futuro. Si de verdad somos conscientes con la realidad que tenemos ahora mismo. No se puede, bajo mi punto de vista, hacer análisis simplista de la situación del sector y decir, como dice por ejemplo la Junta de Andalucía, que aquí no hace falta construir más viviendas porque sobra vivienda, porque hay estocaje de vivienda. Eso es cierto, pero no es absolutamente el análisis que hay que realizar, porque en muchas ocasiones, en la gran mayoría de las ocasiones, la vivienda construida que está vacía, pues resulta de que está en unos ámbitos territoriales donde no se necesita. De poco vale que existan muchas viviendas en Almería o en Salobreña o en la Costa Brava y que sin embargo en Sevilla no tengamos, dentro del territorio en el que las clases más modestas necesitan vivienda, que no tengamos vivienda. O sea, el futuro está garantizado en el sentido de que vivienda siempre va a ser necesaria y ahora más que nunca. Nosotros lo que queremos es que tengamos una vida y una trayectoria bastante más estable y no con los altibajos que hemos tenido de aquí para atrás. Respecto a lo segundo, si nosotros hemos tenido culpa o no, claro que hemos tenido culpa, porque nosotros habíamos dicho desde las asociaciones que el sector iba a tener una caída brusca y que era necesario que nos pusiéramos todos a trabajar en una ralentización y en un aterrizaje suave, como le llamábamos nosotros, pero evidentemente se nos fue de las manos a todos, no vimos la crisis y al final todo el mundo pues entró en una espiral que desgraciadamente pues ha dejado como resultado lo que ahora mismo tenemos. Esperemos que no volvamos nunca más y que efectivamente pues seamos más razonables y atendamos los datos reales que de verdad pisa el sector. Lalia González. Bueno, yo por poner una nota positiva en esta conversación, me gustaría que nos relataran un poco su experiencia de internacionalización al que usted brevemente se ha referido. Parece que las constructoras españolas, tanto de obra pública como no, tienen una gran cualificación y son muy apreciadas en concursos internacionales y en otros países. ¿Es así? ¿Tienen ustedes algunos mercados concretos? ¿Cómo se traduce eso en términos de empleo? Sí, bueno, en nuestra asociación, que ya digo, muy dedicada, y aprovechaba para dar un tazo de pregunta también a la pregunta anterior de su compañero sobre la obra pública. Nosotros somos empresas constructoras, que hemos tenido muchísimo empleo en las mismas. No hemos tenido que readaptar, hemos dependido de la licitación pública, básicamente. En fin, son los gobiernos los que hacen los programas de licitación pública, financiados por la Unión Europea o no, o con fondos propios, pero al fin y al cabo no queremos que entre dentro de lo que sería la especulación en absoluto. Necesidades que hay que cubrir, que se licitan, y que las empresas constructoras que estamos clasificadas acudimos a esas licitaciones. Como consecuencia de la bajada en un 80% desde el año 2008 aquí en la inversión pública, pues muchas empresas se han tenido que reinventar y han salido fuera porque saben hacer las cosas. Lo que acaba de decir usted, las empresas españolas saben trabajar muy bien, se las considera muy bien allá por donde van. No solo son conflictos como el caso puntual de Panamá, que felizmente se ha resuelto, pero están por todos sitios. En nuestra asociación prácticamente casi el 20% de las empresas están trabajando sobre todo por Sudamérica. O sea, mercados Perú, Colombia, Chile, donde se sigue haciendo obra pública, sobre todo en infraestructuras viarias y hidráulicas, y bueno, han tenido que reinventarse y han tenido que salir. Y estamos exportando trabajo, estamos exportando conocimiento, pero con la idea de algún día volver. Evidentemente no vamos a ir a esos volúmenes de inversión pública que había antes de empezar la crisis, pero bueno, algo hay que hacer. ¿Y qué se puede hacer? Muchísimas cosas. Lo que no se puede hacer es crear, por ejemplo, y como hacía en su primera pregunta usted, pues un canon del agua para destinarlo a depuración y no empezar a hacer esa depuración. Es decir, o hacemos cosas en serio, o hacemos planes en serio, como decía Javi, o no hagamos nada, ¿no? Presidente de CEACOP, Francisco Fernández Olmo, gerente de GAESCO, don Juan Aguilera, profesor de urbanismo. Bueno, se le ha puesto un apellido en un llamamiento, no obstante, que es claramente a futuro para este sector tan importante de la economía andaluza, la construcción. Les deseamos lo mejor y les agradecemos que hayan estado en la televisión pública esta mañana andaluza contando cómo viven en su sector en este momento concreto, en esta expectativa. Muchísimas gracias, buenos días. Gracias a vosotros. Bueno, gracias también a nuestros contertulios, Antonio Yélamo, Rafa Rodríguez, Lalia González. Llega la hora de una actualización de lo fundamental de nuestro relato de lo que ocurre, que ya nos tiene preparada Victoria Romero. Victoria, adelante, buenos días. Gracias, Carlos. Unos 300 inmigrantes han logrado entrar en Melilla tras saltar la valla que separa la ciudad de Marruecos. Los inmigrantes, algunos con heridas a causa de las concertinas
se han dirigido hacia el centro de internamiento entre muestras de júbilo. Cruz Roja está montando un hospital de campaña para atenderlos. Y en Grecia, por otra parte, 7 inmigrantes han muerto y otros 2 están desaparecidos al hundirse la embarcación con la que trataban de llegar a la isla de Lesbos. Impactantes imágenes. La Guardia Civil de Cádiz ha puesto a disposición judicial a 21 personas por delitos de blanqueo de capitales procedentes del tráfico de hachís. Además, han sido intervenidos 11 millones de euros, casi un centenar de inmuebles, vehículos y caballos de pura raza. La organización tenía su base en Sanlúcar de Barrameda y en Lebrija. A esta hora continúa la reunión entre la delegada del Gobierno en Andalucía y representantes sindicales para abordar el conflicto sobre la reapertura de la mina de Aznalcóllar. Hoy acaba el plazo para que el Gobierno presente el recurso de inconstitucionalidad anunciado el viernes y, de hacerlo, cosa que la delegada del Gobierno acaba de confirmar, se paralizaría el concurso internacional convocado por la Junta para su explotación. En las últimas horas, el ministro de Hacienda se ha mostrado conciliador y ha asegurado que todo es un malentendido y que no se va a paralizar ni la inversión ni la creación de empleo. El Gobierno andaluz tiene previsto aprobar hoy el decreto ley sobre construcción sostenible. Se trata de una iniciativa que va a contar con una inversión de 200 millones de euros para este año y el próximo, procedentes íntegramente de fondos europeos. Con ello se pretende reactivar un sector muy golpeado por la crisis del ladrillo. El caso de Marta del Castillo vuelve hoy al Supremo. A las 10:30 de la mañana se reúne en Madrid el Pleno de la Sala de lo Penal para debatir por segunda vez la absolución de Samuel Benítez de un presunto delito de encubrimiento en relación con el crimen de la joven. Los padres alegan en su recurso falta de imparcialidad e insisten en que los hechos probados son contradictorios y en la implicación de Samuel. Francisca Díaz Torres, más conocida como Doña Paquita e hija predilecta de Andalucía en 2010, ha fallecido en su casa de Almería a los 103 años de edad. La empresaria almeriense, reconocida por su labor medioambiental, dedicó parte de su vida a luchar por la conservación ecológica y sostenible de más de 3.300 hectáreas del Parque Natural del Cabo de Gataneja. En deportes hoy se pone en marcha de nuevo, Javier, la Liga de Campeones. Entre hoy y mañana se van a resolver los octavos de final y conoceremos a los otros 4 equipos que pasarán a la siguiente ronda. Entre ellos estará el Real Madrid, que esta noche tiene un partido de mero trámite en el Santiago Bernabéu contra el Schalke, al que ya derrotó en Alemania por 1-6. Carlo Ancelotti introducirá muchos cambios en la alineación titular, pensando ya en el clásico del domingo contra el Fútbol Club Barcelona. Y dentro de unos minutos, a las 10:30, está previsto que comience el entrenamiento del Betis para preparar el partido de vuelta de la Europa League contra el Sevilla. Será a puerta cerrada, igual que el que ha convocado esta tarde Unai Emery. El equipo sevillista llegará al partido del jueves sin Cristóforo, que se perderá lo que resta de temporada por una rotura de ligamentos en la rodilla. En el Betis también serán baja segura Didac y el canterano Caro. Como siempre, a las 3:20, más información del deporte con Ángel Hacienda. Gracias, Javier. En cuanto al tiempo, hoy vamos a disfrutar de un día soleado y también con unas temperaturas que siguen siendo muy agradables. Sí, ¿no, de momento Cristina? cálidas. Ya van a bajar para finales de semana. De momento tiempo estable, calor en las horas centrales de la jornada. A estas horas el ambiente es algo fresquito, pero la diferencia térmica es importante cuando llega el mediodía. Nos hemos querido desplazar a Cádiz, que a estas horas cuenta con unos 13 grados de temperatura, subiendo hasta los 20. Por la provincia gaditana, fíjense cómo los cielos ya no están del todo limpios, y es que hoy la novedad van a ser la llegada de nubes altas que nos irán entrando desde el Atlántico. Nubes empujadas por vientos de poniente. Un poniente que durante la segunda mitad de la jornada se va a imponer en el área del estrecho. Y en zonas como la Sierra de Grazalema, pues van a ir creciendo nubes de evolución que posiblemente nos dejarán incluso durante la tarde algún chubasco. Y en el otro extremo de la región, Jaén, ahí tienen imágenes en directo de la capital, que cuenta con cielos bastante soleados, cierta neblina, pero por la tarde se irán viendo nubes que van a ir creciendo por efecto del calor que nos van a dejar máximas alrededor de los 22-25 grados también en la jornada de hoy,
y esas nubes en la Sierra de Cazorla podrán dejar escapar algún chubasco aislado. Esa va a ser la tónica general en el tiempo para las 2 próximas jornadas. Sol, nubes por el interior y chubascos y tormentas en zonas de Sierra Andaluza. Aquí lo vamos a dejar, que pasen una feliz jornada. Muchísimas gracias, Ana Cristina. No pienso nunca en el futuro porque llega muy pronto, decía Albert Einstein, aquel que nos enseñó que a su velocidad la edad de la luz es cero, es decir, que a la velocidad de la luz el tiempo es cero. En esa verdad se apoyan los científicos para descubrir los que llaman primeros aleteos del universo, primeros temblores, primeras ondas en el universo nada más producido aquel Big Bang, cuya teoría así parece confirmarse. Qué maravilla, el universo en el que somos parte, y qué maravilla que como el futuro llegue tan pronto como llega, tiene arreglo a Canal Sur Televisión con su enorme avalancha de solidaridad. Fernando Díaz de la Guardia, buenos días. No sé el futuro cómo se presenta, Carlos, pero tú cada día estás más joven. Eso lo tengo que decir, ¿eh? A ver si yo también me corto un poco el pelo. Un abrazo, amigo, que falta me hace. Es martes y yo estoy feliz de estar contigo y con un pueblo que es una preciosidad. Bueno, cariñosos es poco, generosos me quedo cortísimo. Es la buena gente que ha madrugado para ti de Marchena. Fíjate, nos han traído el desayuno, la comida, el postre, dulces cortesía de Panadería La Cuesta, tarta y magdalenas del bar Casa Antonio, empanadillas hechas por Carmen. Qué cosa más buena, no nos falta de nada hoy, ¿eh? Vamos ya por el tapeo. Caracoles de Casa Antonio. La cosa se pone seria. Pringá y manteca de lomo. Chacinas de carnicería El Abuelito. Y para mojar, panes de La Cuesta y de Panadería Conchi. No nos falta de nada. ¡Qué cosa más rica! Por cierto, esta mañana nos pide ayuda un chaval que ha sufrido este pasado fin de semana una brutal paliza. Vamos a estar con él y con su madre. Quieren ayuda para ver si alguien vio a los desalmados que le han destrozado la cara y que le han dejado unas secuelas psicológicas pues muy graves. Enseguida estamos con ellos en Tiene Arreglo, que responda el nombre, ¿eh? Tiene Arreglo. Enseguida para ti. Gracias. Muchas gracias.